Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Con eso vamos a presentar este video del día de hoy. Y se fijan aquí, el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Eso es lo primero. Siempre empezamos en los videos con este anuncio, que es lo más importante, que es el Evangelio. No doctrina, sino que el Evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó nuestras almas. Que Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros y así nos salvó nuestras almas del infierno, de toda condenación. Que Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. ¿Y qué significa esto? Que Cristo pagó toda nuestra deuda por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Él los cargó, Él los asumió para que usted y yo no los asumiéramos en el infierno, porque la paga del pecado es la muerte del alma. Así se pagan los pecados, y el alma que pecare esa morirá. Un pecado, como dice el decreto condenatorio en Ezequiel 18:4. Y en Romanos 6:23, el alma que pecare, esa morirá. Un pecado. La paga del pecado es la muerte. Es la muerte del alma, la muerte del infractor, quien infringe los 10 mandamientos. Así se paga por cada pecado que usted cometió, los millones que tenemos, ¿no es cierto? Así se paga eh, la condena, con la muerte del alma. Entonces Cristo cargó con todos nuestros pecados, Él los asumió, Él los pagó, Él fue al juicio, al lago de fuego y volvió a tomar la vida de su alma y exclamó a gran voz en Juan 19:30, consumado es. Ya todo está finished, todo está listo. Este partido terminó, ya fue consumada la salvación. Y algo que fue consumado no puede volver a consumarse otra vez. ¿Entiendes? O sea, si ya Cristo pagó por sus pecados, sería ilógico que usted lo volviera a pagar. ¿Entiendes? Si ya la cuenta está pagada. Es como que usted va a un restaurante, paga por su cena, o sea, alguien pagó por su cena y usted vuelve a pagar la cena. ¿No cree usted que no tiene mucho sentido? Eh, por eso que usted debe creer que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó toda nuestra condena. Y así la única forma de salvación, no religión, porque religión a usted solamente lo hace depender de las obras. Por eso que Cristo murió por nuestros pecados, para que nosotros no dependamos de nosotros mismos, sino que fuimos salvos por gracia. Un don gratuito, la dádiva de Dios, la vida eterna, un regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, al morir por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, que se hace efectiva únicamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Entonces, volvamos al principio. Porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, yo Felipe, yo soy carnal, vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la ley es espiritual, ¿ya? Entonces nosotros estamos en un cuerpo carnal, un cuerpo de pecado. Entonces, por eso que no podemos cumplir la ley. Por eso que el Señor Jesucristo tiene que revestir nuestros cuerpos. A los que somos salvados, nos vamos al rapto, tiene que ser revestidos nuestros cuerpos para poder cumplir la ley. Por ahora no podemos cumplir la ley, es imposible, porque la ley es espiritual y nosotros estamos en un cuerpo no espiritual, un cuerpo de pecado, de carne. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque estamos en un cuerpo de pecado. Romanos 7, versículos del 14 al 25. Porque estamos en un cuerpo de pecado que nos va a hacer pecar siempre. Porque con la ley de Dios, porque la ley de mi mente, el conocimiento de Dios, sirvo a la ley de Dios, ¿no es cierto? Con el conocimiento. Pero hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En
Santiago 2:10 dice, todo aquel que cumpliere toda la ley, pero infringiera en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces usted puede ser muy bueno, pero infraccionó un solo punto en algún momento de su vida y se hizo culpable de todo. O sea, es imposible cumplir la ley. Y en Romanos 3:20 dice que por cumplir la ley nadie será justificado, sino que los 10 mandamientos son para el conocimiento del pecado, para que uno verse en un espejo y decir, uy, aquí pequé, yo soy un pecador, porque no se puede cumplir la ley. Y en Gálatas 3:10 dice bien claro, cualquiera que esté sujeto a la ley para cumplirla, está bajo maldición. Porque nadie será justificado por las obras de la ley, es muy evidente, sino por la fe en Jesucristo. Como dicen en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que la fe de Jesucristo. Y por tanto nosotros somos justificados por la fe de Cristo. Por eso que hemos creído en Cristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, este video yo suelo hacer más videos, más predicarle a las personas que no han sido inoculadas con la religión, pero también hay que abarcar todo. Hay que abarcar. Entonces, este video es más para las personas que son religiosas, que están dependiendo de sí mismas por sus obras para ser salvos. Ya expuse todos los versículos, hay muchos más versículos, pero estos son los versículos claves para que usted, que es religioso, deje de cumplir la ley, deje de estar en el antiguo pacto y esté en el nuevo pacto, que es por la gracia. Es algo inmerecido, sin ningún mérito suyo, sin ninguna obra, por misericordia, porque nosotros merecemos, yo merecía el infierno, mas Cristo por su gracia me salvó mediante nuestra fe, mediante la fe que uno deposita en el Evangelio. Por eso que dice, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, decía, demandaba 2 demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentimiento es aquí en la mente. Entonces usted tiene que arrepentirse de aquí, que usted no es una persona buena, que es malo y lo va a hacer hasta el día que se muera y va a pecar siempre. Esa es la mala noticia. Y lo va a hacer siempre. Por lo tanto, usted tiene que cambiar sus pensamientos y reconocerse ante Dios que usted es un pecador y lo va a hacer siempre. Y por haber pecado usted murió espiritualmente y en justo juicio usted va condenado al infierno por haber pecado al menos una vez de los millones de pecados que nosotros tenemos. Entonces, y creer con fe en el Evangelio, depositar fe que Cristo murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras. Arrepentimiento en la mente y depositar fe en el corazón, en el Evangelio. Depositar fe con fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Porque con la mente uno se arrepiente y esto tiene que bajar al corazón. Y como dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, ser bautizado con su Espíritu Santo, y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Testificar de Cristo para obtener frutos del Espíritu, que son otros salvados, no buenas obras, no buenas obras, santurronería, sino que el fruto del Espíritu Santo es otro salvado. Acá hay mucha bulla, aquí hay mucha bulla, si no estuviera con este micrófono, hay mucha bulla. Acá estamos en el patio acá de mi casa, acá en Concón, quinta región, Chile. Pasa mucho tráfico aquí, por eso que uno se distrae un poquito. Bueno, eso tiene que creer usted, que Cristo ya pagó por todos sus pecados y así lo salvó de toda condenación y le ha dado vida eterna, porque el Señor Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen a los que están santificados, a los que son de Cristo. Oyen mi voz. Oyen a Cristo. Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo les doy vida eterna. Juan 10:27 al 28.
Bueno, y la puerta es Cristo, ¿no es cierto? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 19. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y esa puerta estrecha, que dice en en Mateo 7, versículos 13 al 14, entrar por la puerta estrecha, esa puerta estrecha está a punto de cerrarse. Esa puerta estrecha es Cristo. Y está a punto de cerrarse. Está a punto de que comience la gran tribulación. Y estos 7 años espantosos que se vienen, que son solamente para juicio aquí en la tierra. Solamente para juicio. Así que crea con fe en el Evangelio, queda muy poco tiempo. Y no se transforme en un religioso. Yo aquí no le estoy diciendo que se transforme en un religioso, no, no, para nada. Usted siga su vida normal, si quiere tomar alcohol, fumar, eso da lo mismo, porque todas nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios, todos somos como suciedad y todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Entonces lo que quiere el Señor Jesucristo en usted es que usted deposite fe en el Evangelio. ¿Mm? No un cambio conductual, no un cambio conductual, que yo antes era bueno, ahora no, ahora dejé de tomar, antes fumaba, tomaba, no, eso es basura, eso no sirve. Eso es solamente para aquí una vida terrenal. Eso no sirve para las cosas celestiales que son del Señor. Entonces, por eso que usted tiene que primeramente lavar el vaso por dentro, no por fuera. Por fuera hacían los fariseos, lavaban el vaso por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces usted tiene que lavar el vaso por dentro primero, que es depositando fe en que Cristo ya pagó por todos sus pecados, y después quizás el Señor por consecuencia le haga salirse del trago, del alcohol, de fumar, de cualquier pecado, pero eso no está garantizado tampoco, no está garantizado. Como lo hizo el malhechor, cuando estaba Cristo crucificado, estaban los dos malhechores y uno de ellos se arrepintió y creyó en Cristo, con fe en el Evangelio. Y él era un malhechor. No le dijo, deja el pecado, no, no, ahí en ese mismo instante, él creyó con fe en el Evangelio y fue bautizado con su Espíritu Santo y se acabó. Y se acabó. Aquí no, deje usted fuera toda santurrenería de tomar alcohol, de fumar, que soy malo, que soy... Eso no importa. Crea con fe en el Evangelio. Cristo ya pagó por todos sus pecados. Tito 3:5, Efesios 2:8-9. Por gracia habéis sido salvados hace 2000 años atrás, ¿no es cierto? Mediante la fe. Y no por obras de justicia que usted haya hecho, sino por misericordia. Tito 3:5. Y para que nadie se jacte, se gloríe en su presencia. Eso usted tiene que creer, que Cristo ya pagó todas sus deudas. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted, por mí, por toda la raza humana. Ahora, el no creer en este anuncio es lo que lo condena. Ese es el pecado que lo condena al infierno, no el pecado de la incredulidad en el Evangelio, no por sus pecados, porque sus pecados quedaron todos pagados en la cruz del Calvario. Ahora, si usted no creyó en el Evangelio, ahí va a tener que pagar uno a uno todos sus pecados en el infierno. Entonces, o usted va por la suya, cuando muera, va al juicio, y después le hago fuego, pagar uno a uno sus pecados, o cree de una buena vez ahora, en este momento, que Cristo pagó por todos sus pecados. Y ahí usted, cuando el Señor ve que usted creyó con fe en el Evangelio, es bautizado con el Espíritu Santo, es sellado hasta la redención. Efesios 1, versículos 13 al 14. En él, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿no es cierto?, en las buenas nuevas de salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Viene aquí, ahora, usted que me está viendo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Más a juicio no viene. No va a juicio, no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida, así, en un chispazo. Dios exige a usted solamente un chispazo de fe, porque sabe que vamos a posiblemente seguir dudando. Crea con fe que Cristo es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación, no mañana. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere en el Evangelio y producto de haber creído depositar fe en ese anuncio, el Evangelio, la buena nueva de salvación, es sellado con el Espíritu Santo. Mas el que no creyere será condenado. Eso es. En Marcos 16:16 y en Juan 3:18, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Punto.
crea con fe en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Cristo.